NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Vamos a conversar con Fernando Lozada, integrante de Ateos y Ateas de aquella ciudad balnearia. Fernando, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, se está desarrollando esta situación en Mar del Plata de los abogados de este grupo neonazi que están pidiendo revocación de la pena. Sí, al menos una revisión en lo que sería el Tribunal de Casación, ¿no? El Tribunal de Alzada, que sería la segunda instancia después del fallo del Tribunal Oral Federal de acá de Mar del Plata, del Tribunal número 1, ¿no? Uh-huh. Fernando, ¿por qué están acusados estos neonazis? Bueno, el juicio que se llevó a cabo en mayo del año pasado los condena por 12 hechos, en realidad por la elevación a juicio por esa cantidad de delitos cometidos, entre los que se encuentran, bueno, propaganda nazi, propaganda de ideologías de odio, ataques a personas en la vía pública, tanto digamos, de manera con armas o a mano desnuda, digamos, y amenazas en la vía pública también. Ajá. Más allá, digamos, esos son los 12 hechos que involucran a distintas personas de distintos colectivos, ¿no? Tiene que ver con el colectivo LGBT o personas que estaban en situación de prostitución, bueno, había y anarquistas, punk, otros que ellos consideraban enemigos de la sociedad. ¿Estas agresiones fueron verbales y físicas? Sí, fueron de todo tipo. Las físicas fueron bastante duras, palizas que llevaron a 2 personas al hospital, a 3 personas al hospital en realidad. Una de ellas con fractura de nariz, con golpes y cortes en el cráneo, fractura de brazo, otra con fractura de tabique, lesión en un ojo, pérdidas de piezas dentales y estar en coma algunos días en el hospital. Uh-huh. ¿Se los puede referenciar con algún sector de la política partidaria? Sí, bueno, digamos que tendremos que hablar bastante de cómo caracterizarlo, ¿no? No es tan fácil, pero bueno, la realidad es que ellos, si bien tienen un perfil muy claro, o no sé si tan claro, pero digamos, tienen este perfil neonazi que se mezcla con un nacionalismo medio extraño, son un collage así bastante particular, pero en general tenían su líder, por lo menos, mucha afinidad con el PRO, en algún momento con algún funcionario que fue removido por corrupción, después, bueno, terminó sobreseído, pero la verdad que pesan muchísimas dudas sobre él. En este caso estamos hablando de que el líder de este grupo es Carlos Gustavo Pampillón, y también había una cercanía muy importante con el intendente Carlos Arroyo, en el sentido de que cuando este grupo se forma por el retiro del cuadro del genocida Giachino, del capitán Giachino del Consejo Deliberante, quien apoyaba que volviera a poner el cuadro era el que ahora es el intendente, ¿no? Uh-huh. Pensemos que uno de los ataques más fuertes que se dieron fue en octubre, en las elecciones, después de que las PASO las ganara quien hoy nos gobierna en la ciudad. Bueno, entonces había como un clima de legitimación también. Claro, bueno, Carlos Arroyo induce con sus declaraciones al menos a todo este tipo de actos. Bueno, él fue candidato de Bredo Bay, uh-huh, y de Seineldín con el Partido Popular de la Renovación, y también fue candidato de Luis Abelardo Patti, ¿no? Acá en la ciudad. Uh-huh, claro. Nos queda bastante claro el perfil. Claro. ¿Cuánto tiempo hace que se vienen ya profundizando estos actos en Mar del Plata, Fernando? Y nosotros tenemos, hablando desde la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo, ¿no? Que es el grupo esta organización que hicimos en base a la unión de distintas organizaciones, partidos políticos, sindicatos, de todo un poco. Nosotros tenemos registro más o menos desde el 2011, principalmente ahí, de propaganda antisemita y de propagar sus ideas a través de bandas de música, ¿no? Ajá. Que es algo bastante característico de estos grupos. Claro. ¿Bandas de música locales? Sí, las bandas se suelen denominar RAC, que es rock anticomunista, ese es el término, digamos, que suele abarcar esos grupos, pero, digamos, los estilos son bastante variados. En este caso, era una banda de música trash y se llamaba Trastorno, uh-huh, y bueno, era bastante gráfica
más con respecto a ellos. ¿Es grande, es numeroso este grupo? Y es difícil decir el número exacto porque no siempre se muestran públicamente, ¿no? Pero si bien 7 fueron a juicio, por lo menos de lo que sería el núcleo duro, los que tenían cierto compromiso y activismo, estaremos hablando del doble acá en la ciudad. Pero, digamos, eso es un grupo, en realidad. Por todo el país hay muchísimos grupos, más quizás organizados, incluso mucho más numerosos, ¿no? Tenemos Vanguardia Nacionalista, Nueva Soberanía, bueno, Bandera Vecinal, Vitoria, Darwin Pasaponti, tenemos unas cuantas, empezamos a sumar. Pensemos que ellos en el 2016 hicieron una confederación nacional de estas agrupaciones. Y algunos independientes que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? O por lo menos tienen ese pensamiento consciente. Fernando... Sí, claramente. Si no, no tendríamos un intendente. Tal cual, y un presidente de la nación también, ¿no? Podemos agregar. Bueno, bueno, ahí por eso lo que quería diferenciar un poco, porque a veces no es tan fácil caracterizar estos grupos neofascistas argentinos, ¿no? Pero, por ejemplo, la mayor parte del sector nacionalista, fascista argentino, rechaza a Macri, ¿no? Esto es una porque no lo ven como nacionalista, lo ven de alguna manera vinculado a intereses internacionales. Ahora, una realidad es que los contextos que generan estos movimientos, estos partidos políticos neoliberales cuando están en el gobierno, es absolutamente favorable a la proliferación de estos grupos neonazis, neofascistas o nacionalistas extremistas, y ese contexto que los ayuda le sirve también al neoliberalismo porque comparten enemigos, entonces los alientan a que existan, se propaguen y actúen, porque en realidad tampoco después representan un peligro a nivel electoral, ¿no? Claro. Fernando, la última consulta. ¿Estas personas del grupo neonazi fueron condenados o están cumpliendo prisión efectiva? Sí, fueron condenados con penas que van de entre 4 años y medio a 9 años y medio, cumpliendo prisión efectiva. De hecho, estuvieron antes del juicio, estuvieron detenidos durante 1 año y medio. Ajá. Es decir, el Ministerio Público Fiscal y el juez de instrucción consideraron que era peligroso que estos sujetos estuvieran en la sociedad mientras se llevaba el juicio, incluso ni siquiera consideraron la posibilidad de arresto domiciliario, y además también tuvieron en cuenta que podían entorpecer la causa, entonces permanecieron en el penal de Marcos Paz. Y hoy, salvo uno de ellos, todos los demás se encuentran en ese lugar, ¿no? Uno tiene prisión domiciliaria, que fue el que menos pena recibió. Ajá. ¿Se los reconoce fácilmente, por ejemplo, por una característica en su indumentaria o algo así? Sí, más que nada por los tatuajes. En la indumentaria, digamos, mutan un poco y depende de dónde estén, y en sus trabajos se visten de una manera y después de la noche se visten de otra. Metamorfosis. Pero por ejemplo, los tatuajes son como bastante claros. Les recomiendo ver un documental que se llama El Credo, que es sobre todo la lucha que hicimos nosotros por lograr que este grupo se desarticulara y terminara en prisión. Está en cine.ar. Cine.ar. Cine.ar, El Credo. El Credo, bien. Ahí está toda nuestra lucha registrada en un muy buen documental que realmente vale la pena ver. Bueno. Y bueno, lo que decíamos, ahí se ven los tatuajes en ese documental claramente, un águila imperial en el pecho de enorme tamaño, incluso uno de ellos en el juicio, que eso se ve en este material filmográfico, trata de justificar la esvástica que tenía tatuada en el pecho, diciendo que era un error de juventud. Y mientras está diciendo esto, se ve el tatuaje de Auschwitz en el brazo, hecho recientemente. Bueno, ¿cómo no tener presente todo esto, Fernando? Por ejemplo, si vamos introyectando, sobre todo en estos últimos días, alguna imagen y alguna visibilización muy lingüística, si se quiere, con Diego Maradona y esta asunción en Gimnasia y Esgrima La Plata como entrenador, ¿no? Cuando resalta el que no salta es un inglés. Todo abona, me parece, a que esta situación se vaya proliferando, se vaya desarrollando. Sí, yo siempre pienso en lo que decía Bertrand Russell, que el nacionalismo o el patriotismo son las excusas estúpidas para que la gente se mate, ¿no?